Amigas, amigos, pues estamos nuevamente con ustedes en este podcast contigo, muy contentos y muy agradecidos de sus comentarios, de que nos han seguido, de que también nos preguntan muchas cosas y eso nos ayuda a elegir al siguiente tema y también a la siguiente invitada o al siguiente invitado. Hoy es una mujer, Gil, estoy muy contenta por esos temas, nos quedamos en el podcast pasado, pues así como con un tema importante, ¿verdad? El TDAH y el autismo. Creo que la gente tuvo muchas preguntas y pues les dijimos que hasta el siguiente podcast. Les dejamos ahí en claro que no podíamos seguir. ¿Cómo estás, Gil? Hola amigos, hola Luz, ¿cómo están? Nuestra invitada la saludamos con mucho gusto. Pues aquí estamos nuevamente con ustedes, me da mucho gusto saludarlos, volver a reunirnos para pues comentar algunos temas de actualidad, algo que hemos venido tratando sobre salud mental, que es un tema muy actual. Y bueno, pues con el gusto de que el día de hoy nos esté acompañando nuestra invitada, neuropsicóloga, maestra Dulce. Me gustaría que ella se presente. Sí, claro que sí. Buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Dulce Rosiles, como muy bien me han hecho el favor de presentarme. Yo soy neuropsicóloga y bueno, pues tengo una maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica. Muy bien, qué bueno que nos acompañas. La verdad es que traemos dos temas como estos trastornos, el TDAH. Y bueno, quiero comentarte que en el podcast pasado hablamos mucho de pues lo que generó el COVID, ¿no? Pasado, esta pandemia tan fuerte que nos llevó a mucha depresión a muchos de nosotros. Muchos quedaron con secuelas y también algunos, sobre todo Gil, lo que comentábamos, ¿no? Gente que se y tantas cosas que han pasado. Hay mucho desconocimiento de la gente de este tipo de trastornos y sobre todo hay negación. No quieren visitar a un psicólogo, no quieren visitar a un psiquiatra. Todavía están los mitos, pues no estoy loco, yo me siento bien, ay, eso yo lo manejo solo o sola. Y desgraciadamente solamente se están dañando cada vez más, están afectando cada vez más esta parte tan importante que es el cerebro y su día a día. Y bueno, yo quisiera comenzar, Dulce, si me lo permites, con una pregunta. Claro que sí. ¿Mito o realidad el trastorno de TDAH? No, pues es una realidad, ¿no? Yo creo que muchos por ahí creen que se empezó a convertir en una moda, ¿no? Y sobre todo, pues porque empezamos a diagnosticar cada vez más este famoso trastorno por déficit de atención, ¿no? Que tiene dos variantes o varias variantes, pero algunos los conocen como trastorno por déficit de atención y otros trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Pero en realidad yo creo que tú tocas un tema muy importante, Luz, y hablas de la pandemia y cómo la pandemia hizo que resurgieran, ¿no? Como muchas cosas o que quizás nos hiciéramos evidentes de cosas que traíamos y que no eran tan fácilmente de visualizar, pues porque estábamos cada quien en nuestras actividades, pero cuando nos toca estar todos juntitos, ¿no? Aislados, pues ahí es donde empezamos a encontrar cosas que nos llaman la atención y creo que eso ha hecho, curiosamente, que después de la pandemia o durante la pandemia, efectivamente tengamos más casos diagnosticados con trastorno por déficit de atención. Así es. Gil, yo creo que has de haber visto en los comentarios, nos preguntaba la gente que cómo pudieran detectarlo, ¿no? El TDAH, cómo se da cuenta una persona que su hijo o hija tiene TDAH. No sé si viste algo de esto. Sí, sobre todo porque a mí me parece que este tema es un tema pues muy interesante que hay que entrar a ver los diferentes puntos de vista. Estaba yo revisando como este tema en cuanto a cómo hacer el diagnóstico y sobre todo que es algo importante el origen, ¿no? Como tratar de ir al origen. Porque estaba yo revisando que una gran parte lo atribuye a algo genético, a una cuestión ahí de la formación o de la conformación de la parte frontal del cerebro. Así es. Pero también me parece a mí, dentro de los comentarios y algunas exposiciones que yo estaba leyendo, sobre mucho que tiene que ver con un tema de autogobierno, como un tema de la voluntad,
sobre todo en esta formación o a veces deformación del medio familiar, del medio social, incluso del medio cultural. Por ejemplo, ahora más con esta situación de de todo lo que tenemos electrónicamente, todo lo que son tabletas, todo lo que es estos distractores que ahora nos tienen muy enfocados en que no nos podemos concentrar por tratar de mantener la atención en este tipo de situaciones, ¿no? No sé hasta dónde va esto. ¿Realmente es un origen que es genético o tiene más que ver con el medio ambiente? Bueno, el trastorno por déficit de atención tiene características totalmente genéticas, ¿no? Para que realmente sea un trastorno por déficit de atención tiene que tener un componente genético. De hecho, es bien interesante cómo cuando tenemos a los pacientes, incluso los mismos papás, cuando hablamos, ¿no? Por ejemplo, mire, su hijo tiene esto, lo notamos así. Por ejemplo, en cuestiones atencionales, que tú las mencionabas ahorita, ¿no, Gil? Notamos que, bueno, tiene estas dificultades en su memoria de trabajo, en la memoria, que empieza cosas y las deja a la mitad, y muchos papás dicen, ah, caray, yo también tengo eso, ¿no? Claro. Y a veces ellos mismos creen, ¿no? Y esto es bien importante que lo dejemos como en claro, que no necesariamente es una cuestión de educación o de cómo los hemos criado, ¿no? Sino que también tiene componentes hereditarios, ¿no? Y cuando hablo de estos papás, pues en muchas ocasiones los papás ellos mismos se dan cuenta, bueno, pues muy probablemente yo como papá también tengo rasgos o características de un trastorno por déficit de atención, ¿no? Siempre, de hecho, como parte del diagnóstico que hablabas hace un momentito, tenemos que buscar los antecedentes heredofamiliares y casi siempre estamos encontrando que hay alguien en la familia que tiene rasgos o características que entran dentro de este famoso trastorno por déficit de atención. Sin embargo, hay otros factores que tenemos que considerar. Por ejemplo, si yo tuve una lesión, ¿no? O sea, si yo me pegué en la cabeza porque tuve un traumatismo craneoencefálico o una lesión cerebral como tal, la secuela de esa lesión puede ser un trastorno por déficit de atención y no necesariamente tiene un componente genético, ¿sí? Entonces sí podemos ver que hay diferentes como variables que tenemos que considerar para poder hablar pues, de este diagnóstico. Eso es muy importante. La verdad es que las personas muchas veces no se dan cuenta, ¿no? Sobre todo hace algunos ayeres, yo escuchaba mucho que decían, es que tienes un hijo hiperactivo. Tu hijo es hiperactivo y no pone mucha atención. ¿Y por qué no decirlo? A veces les decían, ay, es que no aprende, es burrito, no entiende, ¿no? Cuando había un trastorno de por medio. Pero ahora también la pregunta, ¿no? Porque nos la hacían, ¿es una enfermedad? Obviamente no es enfermedad porque no tiene cura. Así es. Es un trastorno. Tú como neuropsicóloga, ¿qué nos pudieras decir? O sea, ¿cómo tú estás analizando, diagnosticando a una persona con TDAH? Ok, esto es bien importante que lo menciones, Luz, porque de pronto en esto de que se empezó a convertir como en moda, y lo voy a poner un poco entre comillas, y ahí es donde ha generado como mucha confusión, ¿no? Porque de pronto teníamos maestros o gente que están en los ámbitos académicos o escolares que ya decían, no, pues ese niño se mueve mucho, tiene TDA, ¿no? O sea, en realidad no, el TDA tiene que ser, como muy bien lo mencionas, diagnosticado por gente que estamos estudiando y que hemos estudiado, pues para poder realmente detectarlo como tal, ¿no? O sea, yo siempre cuando llegan los pacientes les explico un chico que tiene características de déficit de atención, cognitivamente hablando, tiene que presentar ciertos como cambios. O deficiencias, vamos a decir, en comparación con chavos de su edad o de su grado de escolaridad. Estos cambios a nivel cognitivo, yo siempre les explico a los papás, van a ser, van a ser deficiencias en procesos atencionales, otro, van a ser deficiencias en habilidades de memoria, como principalmente algunos la conocen más como la memoria de trabajo, ¿sí? Aunque la memoria es muy amplia. Otra, las funciones ejecutivas, que básicamente tiene que ver con toda la parte de la organización de nuestra conducta, de la planeación, de las tomas de decisiones, del autocontrol que hablabas hace ratito, Gil, y que efectivamente mayormente se lleva a cabo estas funciones en las regiones frontales del cerebro, como tú lo explicabas, y la otra en habilidades visoespaciales.
puede que cuando hacemos estos diagnósticos un paciente tenga deficiencias o dificultades en todas estas áreas cognitivamente hablando, o puede que presente más en unas o en otras. Yo por eso siempre hago hincapié, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de TDA o cuando vamos con otro especialista del área de neurología o neuropediatría que hacen diagnósticos de TDA, les digo, es que no necesariamente el TDA es igual para todos, o sea, cada uno de los chicos o de los adultos, porque también habemos adultos que podemos llegar a presentar TDA, podemos tener características totalmente diferentes y de ahí es la importancia de poder hacer un diagnóstico adecuado, no solamente para determinar si tienen o no tienen TDA, sino también para saber qué cosas cognitivamente hablando de estas que comenté son las que presenta uno u otro paciente o una u otra persona pues que tienen estas características del déficit de atención. Ok, Gil, bueno, también se habla de que tienen problemas para socializar y desgraciadamente también los papás no se dan cuenta, solamente el chico se aísla, no va a estar platicando, no va a socializar. El papá dice, ay, pues está aburrido, está entretenido y no le ponemos atención a esto. No sé qué viste sobre esto. Sí, estaba revisando, me parece que hay muchas aportaciones en este tema porque además, pues como papás, normalmente nosotros siempre estamos ahí como observadores de nuestros hijos y ahora con esto, que como dice la maestra, se convirtió un poco como de moda, quizás antes no sé hasta dónde, y primero no sé en qué momento se detecta como un trastorno, porque yo recuerdo que como niños incluso pues la mayoría podríamos decir que hubiéramos tenido un poco de este trastorno. ¿Por qué? Pues porque éramos muy inquietos, ¿no? No había algo que nos sujetara a estar constantemente sentados, sino al contrario, queríamos salir a jugar, éramos muy distraídos, pero pues por las mismas ganas que teníamos de salirnos a jugar, muchas veces a la calle. Incluso estos juegos de mesa que también entiendo yo que pueden ayudar mucho o servían mucho para este trabajo pues de la regulación de algunas actividades que tenemos, porque éramos muy activos. Ahora lo vemos en un contraste con la niñez de ahora, con la juventud de ahora, y vemos que ha cambiado mucho. Y en cuanto sale un niño que es le llamamos muy hiperactivo, en ese momento pues pensamos que ya tiene un trastorno, ¿no? O sea, que ya tiene, ahí lo encajamos o le ponemos esta etiqueta. Y yo creo que no necesariamente puede ser así. Incluso en los adultos se ve mucho que también hay algunos adultos pues que son muy inquietos y que les gusta mucho correr riesgos, ¿no? No sé si incluso tiene una relación esto de los riesgos, de la aventura, con la dopamina, que no tiene, o sea, que se vuelven un poco como adictos a la adrenalina, que es lo que le llamamos, a veces decimos soy adicto a los riesgos, ¿no? Y que tenga que ver con esta parte de la no regulación de la dopamina, que creo que tiene que ver con esto del déficit, ¿no? de atención. Uh-huh. Sí, básicamente, bueno, yo les decía que hay diferentes como áreas, o no, pues más que áreas, como diferentes cosas que tenemos que considerar en el déficit de atención. Les decía, bueno, mayormente sabemos si tiene déficit de atención con o sin hiperactividad, pero también hay otra característica que es el déficit de atención con impulsividad, el déficit de atención con hiperactividad y el déficit de atención combinado, ¿ok? Entonces, o sea, por eso es muy importante, vuelvo a hacer hincapié en el hacer realmente un diagnóstico, porque número uno, yo creo, y siempre lo platico con los papás, ¿no? O sea, creo que muchas de nuestras generaciones no fuimos diagnosticados, ¿sí? O sea, pasamos por, como decía Luz, por el chavo que era el relajiento, por el que era el que no aprendía, por el que era el que siempre estaba platicando, porque el que era distraído, porque el que era inteligente, o sea, y así era como más o menos nos etiquetaban, o nosotros mismos, incluso dentro de las dinámicas, nos etiquetábamos unos a los otros, ¿no?
Sin embargo, yo sí creo que el TDA como diagnóstico o como trastorno ha ocurrido siempre. El asunto es que antes no nos diagnosticaban, ¿sí? Luz mencionaba algo importante y decía, a veces hay muy poca apertura para podernos acercar a que nos diagnostiquen, a atendernos, ¿no? Si a veces nos cuesta mucho trabajo a que tengamos conciencia de que requerimos ir con un médico, imagínense ir con un psicólogo, ¿no? Todavía estamos pues aún como haciendo hincapié en que la gente tiene que acercarse a hacer evaluaciones cognitivas, evaluaciones mentales, ¿no? Porque la salud mental, y creo que fue eso algo que el COVID o que la pandemia nos lo dejó muy en claro, la salud mental es importante de atender. ¿Y a qué voy con eso? Que tú mencionas esta parte de la impulsividad, Gil. Cuando tenemos chicos que tienen TDA, yo siempre les explico a los pacientes, puede haber comorbilidades. ¿Qué quiere decir? El TDA a veces no va solito. El TDA a veces hace que alguien pueda llegar a tener ansiedad, puede llegar a tener depresión, puede llegar a tener incluso otros trastornos que van de manera colateral, como los trastornos negativistas desafiantes, así se llaman, o que puedan llegar a tener incluso esta predisposición a ser como muy fácil presas del consumo de sustancias, ¿no? Entonces, quizás cuando tú hablas de esta parte de la impulsividad y del cómo no medir riesgos, yo creo que hay ciertos rasgos en el TDA que efectivamente te pueden hacer como mucho más susceptible a que termines en conductas de riesgo. Llámese, me voy a subir al carro, voy a manejar a no sé cuántos kilómetros por hora, ¿no? Y nomás para ver hasta dónde llego, ¿no? O llámese, pues voy a probar esto porque dicen que está interesante y bueno, vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? O sea, eso es algo que efectivamente tenemos que ir considerando porque se hace, como les decía, comorbilidad, es decir, alguien que tiene estas características del TDA lo hace muy vulnerable ante ese tipo de conductas. Qué interesante, la verdad, porque yo tuve un centro de atención en adicciones, ¿no? Y obviamente pues teníamos psiquiatra. Y bueno, él diagnosticó a varios chicos con TDAH, como lo acabas de mencionar, entre otros trastornos, ¿no? La duda muchas veces de las familias, porque tú mencionaste ya ahorita la depresión, la ansiedad, van de la mano y no por eso a fuerzas tienen que tener TDAH. Quizás solamente tienen la ansiedad o quizás solamente la depresión, pero sí van de la mano. Y lo importante sería ir con un psicólogo, con un psiquiatra o un neurólogo, pero acá tenemos a la amiga que es neuropsicóloga. ¿Qué tanto te llegan pacientes buscándote primero a ti, o ya van recomendados por algún psicólogo o por algún neurólogo o por algún psiquiatra? ¿Cómo es esto? Bueno, en muchas ocasiones, efectivamente decíamos, ¿no? Que el hablar de salud mental ha costado mucho trabajo, ¿no? Y el hacer conciencia de la importancia de acercarnos a un psicólogo ha costado trabajo, ¿no? Perdón que te interrumpa, ¿Sí? porque cuando escuchamos psicólogo, como que la piensan. Cuando escuchamos psiquiatra, ¿no? Se espantan. Totalmente. Pero cuando escuchamos neurólogo, no. Ahí la gente dice, pues un problema de la cabeza, un tumor, se van como que por otro lado, ¿no? Sí. Pero la palabra psiquiatra es como de terror. Y psicólogo como que es más o menos pudiéramos decir, es el paso al psiquiatra, mejor ahí le paro, ¿no? Perdón. Bueno, pero nosotros somos neuropsicólogos, entonces eso lo hace que sea algo más tolerable, ¿no? Exactamente, como que dicen, bueno, esta no es tan peligrosa probablemente, ¿no? Bueno, básicamente, ¿cómo llegan estos chicos, ¿no? Que tienen estos rasgos o características del TDA? Bueno, vienen primeramente en algunos casos canalizados por parte del área de psiquiatría. O sea, yo hago mucho trabajo en conjunto con colegas psiquiatras. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones, aunque ellos tienen estas facultades para poder hacer los diagnósticos de TDA, a veces esto que les mencionaba, o sea, para ellos es muy importante saber dónde están. Hay una cuestión de riesgo porque hay una cuestión de impulsividad, hay una cuestión de incluso hasta de cuestiones de ansiedad y depresión que ya tienen mucho tiempo en tratamiento farmacológico y nada más no mejoran. Y a veces es cuando ellos como psiquiatras los canalizan porque dicen,
a lo mejor hay otras situaciones que no estamos viendo como médicos, ¿no? Y así es como llegan algunos de los pacientes, ¿no?, a ser diagnosticados. En otros casos, bueno, son colegas, psicólogos, que incluso ellos mismos dicen, y que me parece espectacular que estos colegas puedan ver hasta dónde ellos son capaces de hacer diagnósticos de este tipo. Y en muchas ocasiones me han llegado algunos chavos o pacientes que los mismos psicólogos les dicen, mira, yo creo que puedes tener rasgos o características de TDA, te recomendaría que te acercaras con un neuropsicólogo a hacer una evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo como psicólogo puedo ver algunas cosas, pero no tengo otros elementos para realmente hacer el diagnóstico como tal, ¿no? Y bueno, pues también del área de neurología, como muy bien lo mencionas, en algunos casos, bueno, hacen pues la canalización a neuropsicología, ¿no? Pero en realidad, bueno, así como la psicología cada vez se empieza a abrir más paso en la población y se empiezan a ser conscientes de la importancia de acudir a una atención psicológica y de cuidar la salud mental, creo que, bueno, los neuropsicólogos somos un poco menos conocidos, pero también poco a poco la gente nos empieza a ubicar qué es lo que hacemos y en qué cosas les podemos apoyar, ¿no? Aquí se requiere mucho, y tú que estás mucho en el área escolar, se requiere mucho de apoyar a los profesores, sobre todo a nivel primaria, porque casi siempre se detectan ellos ya hasta que van en la universidad. Los papás no se dieron cuenta en la primaria y en la secundaria y no pasó de ser un niño que pues no entendía, que no aprendía, grosero, desobediente, no ponía atención. ¿Por qué? Porque ellos no pueden estar en un espacio tanto tiempo, no aguantan, o sea, ellos empiezan a inquietarse y los maestros deben de detectar cuando ya están bostezando, cuando ya están pegándole al de enfrente, toda esa parte, Gil. Y tú que vas mucho a estas áreas, nos hemos dado cuenta que falta esa capacitación. Debería de existir por ley una psicóloga en la escuela, bueno, no un grupo de psicólogas para estar al pendiente de ellos, y no lo hay, no lo han tomado en cuenta. Y la verdad es que de ahí empieza a haber esta vulnerabilidad, y cuando empiezan a consumir drogas, en la secundaria. Sí. Y ya cuando llegan a la universidad, pues el que alcanzó a llegar, porque el que no, ahí se quedó atorado. Sí, me parece muy importante lo que nos dice la maestra, que eso para los amigos que nos ven y que ahorita ya seguramente estarán haciéndose muchas preguntas, que quede muy claro que tiene que haber un diagnóstico bien realizado, y no solamente, porque pasa mucho que los maestros en la escuela, ellos ven a un niño o dos o a tres que son muy inquietos, que no ponen atención, que quieren estar todo el tiempo en movimiento, y entonces le llaman o a veces le dicen al director, tengo un niño que tiene un trastorno, que tiene TDAH, y entonces le hablan a los papás y ya les están diciendo que tiene o sea, ellos ya le están diagnosticando. Así es. Y me parece que luego los papás, un poco por la falta de tiempo, un poco a veces también porque a veces como papás, pues no sé hasta dónde realmente tomamos en cuenta a veces lo que nos dice el director y decimos, bueno, pues es que así es mi hijo y no lo entienden, ¿no? Y quizás en parte pueda ser así. Estaba escuchando una opinión sobre cómo cambiaría, por ejemplo, la vida de un chico que tuviera este trastorno en una familia que la familia es muy activa. Entonces la familia vería al niño como algo muy positivo. Entonces diría, no, pues vámonos a esquiar, vámonos a jugar fútbol, vámonos a esto. Y llegando, vámonos a una clase de otra cosa, etcétera. O sea, mucha actividad. No lo verían mal, es decir, se acomodaría a la dinámica de la familia. Sin embargo, en otra familia que fuera un poco más sedentaria, un poco más tranquila, un niño con este trastorno podría ser que inmediatamente se notara, ¿no? Más bien lo verían como algo malo, algo está pasando, algo hicimos mal, porque no lo podemos controlar, es un diablo, etcétera, como decimos a veces los papás. Entonces, ¿cómo puede cambiar la visión y también no sé, la formación que va a tener el niño con este ambiente de la familia, ya sea cuál sea la que le toque? Igual en el caso, me parece, de una escuela, como decía Luz, puede ser la capacidad de un maestro para poder detectarlo y decir, bueno, a él lo vamos a darle otro tipo de tratamiento, a él no lo puedo tener sentado 6 horas tratando de que esté constantemente
con atención, mejor lo vamos a tratar de otra forma. Y creo que en parte el sistema educativo que tenemos en México, yo siempre pues he tenido algunas críticas porque ha sido un sistema muy de querer que el niño esté totalmente las 6 horas, a veces ni siquiera 2 o 3 sin descanso, con una atención constante cuando, bueno, pues creo que eso hasta pedagógicamente no es bueno, ¿no? Entonces, creo que sí falta lo que dice Luz, pues esta posibilidad de que los maestros tuvieran una capacidad, al menos de no hacer un diagnóstico, pero hacer sí un aviso preventivo, digamos, y decirle, bueno, es necesario que pase a un departamento que sea de psicología para que pudiera ser hasta dónde es un trastorno o hasta dónde simplemente viene de una familia que tuvo una crianza muy activa, que son aquellos que los meten a los cursos de verano y dice el niño, oh, pues yo sí quiero. Y hay otros niños que dicen, papá, déjame descansar, ¿no? Porque ya viene el verano y quiero descansar. Entonces, como que yo veo que siempre lo hemos comentado aquí con Luz, porque pues trabajamos mucho con el tema de la familia. Tiene mucho que ver también el entorno de la familia, ¿no? No sé si puede ayudarle o serle favorable al niño. Yo creo que, bueno, la familia indiscutiblemente es muy importante, ¿no? En la cuestión de la crianza y en la cuestión del cómo tienen o no determinadas actividades que realizan, ¿no? Pero yo sí creo que, bueno, número uno, efectivamente los maestros son los primeros que tienen o que se dan cuenta de niños que pueden llegar a tener estas características, ¿no? Y aquí solamente quiero hacer hincapié en algo. Entiendo que ellos son los que los detectan y que efectivamente hay algunas escuelas, al menos la experiencia que yo he tenido, hay algunas escuelas aquí en Morelia que cuentan con estas áreas de psicopedagogía, que es a donde canalizan a estos niños y ellos, pues la gente o los psicólogos que están en estas áreas son los encargados de hacer las recomendaciones a los chicos o a los papás principalmente. Pero también creo que... Pero me imagino que son escuelas privadas. Algunas son privadas, aunque otras son públicas. Desconozco si todas las escuelas públicas cuentan con estas áreas o estos grupos de trabajo en conjunto, porque hay áreas, por ejemplo, como el CAM, ¿no? Que es de muy, muy, muy chiquititos, que trabajan con niños con necesidades especiales. Y, por ejemplo, algunos chicos que tienen diagnósticos o que los ven con características de TDA en preescolar, por ejemplo, los canalizan a estos espacios, ¿sí? Desconozco si todas las escuelas públicas que hay en la ciudad tengan o cuenten con este grupo multidisciplinario, que eso sería lo ideal, ¿no? Porque en realidad ellos son pues, los primeros que se pueden dar cuenta de qué están ocurriendo o qué está ocurriendo con los niños, ¿no? O con los estudiantes. Por el otro lado, bueno, efectivamente los maestros deben de tener capacitaciones, ¿no? Porque ellos son, pues ahora sí que los primeros que se enfrentan a este tipo de conductas. Claro. Pero también yo pondría un poco como sobre la mesa la cuestión de los estados de ansiedad. ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, vemos pacientes o gente que nos los han canalizado o que incluso los mismos psiquiatras han canalizado porque supuestamente les ven rasgos de déficit de atención y me he topado con algunos casos que en realidad no hay, o sea, sí hay una hiperactividad en la persona o en el paciente, pero no necesariamente es hiperactividad como parte de un déficit de atención, sino es una hiperactividad que viene más por un estado de ansiedad, ¿sí? ¿Y dónde los podemos cachar si realmente estamos ante una hiperactividad o estamos ante un estado de ansiedad? Haciendo una evaluación cognitiva, como esto que explicaba. Y vuelvo a insistir, hay deficiencias en atención, en memoria, en funciones ejecutivas y en habilidades visoespaciales, ¿no? Si no hay deficiencias aquí, nosotros mismos decimos, no tiene características que están correlacionándose con un déficit de atención, ¿ok? Y por el otro lado, tocas un tema bien importante, Gil, que es la familia, y regreso a eso que mencionabas, porque efectivamente de pronto vemos muchos papás, o a mí me toca algunos papás que dicen, pues ¿en dónde la regamos? ¿No? ¿O qué hicimos mal para que este chico no quiera estudiar, aborte cualquier actividad que empieza, ¿sí? Y entonces cuando pueden ellos comprender y entender que es una situación que va más allá de la crianza, que tiene un componente genético, como estamos hablando, y que tiene que ver con cómo el cerebro efectivamente va madurando,
pues eso, uno, quita mucha culpa en los papás, ¿sí? Pero como yo les digo, no es que nos vamos a culpar, sino más bien dicho, nos vamos a ocupar de lo que en este momento tenemos, ¿no? Porque cuando llegan, por ejemplo, o los casos que me ha tocado, pues son papás de chicos que ya consumieron drogas, que ya traen un tema de abuso, ¿cómo se llama?, de sustancias o de conductas de alto riesgo, como estas que mencionabas hace rato, ¿no, Gil? Creo que la característica, o sea, ojo, muchos podemos venir de dinámicas familiares donde fuimos muy activos, ¿sí? O sea, yo si recuerdo, hecho un poco una visión hacia mi infancia o me echo hacia atrás y veo cómo fue mi infancia, pues yo crecí con 4 hermanos, entonces imagínate cómo era eso, ¿no? O sea, no la vivíamos brincando, el árbol, las escondidas, o sea, éramos demasiado activos, pero creo que la característica que nos puede ayudar a diferenciar si realmente estamos ante un déficit de atención o no es, uno, empiezan cosas y no las terminan. ¿Por qué? Porque yo puedo ser súper inquieto y venir de una dinámica familiar donde hay muchísimas actividades, pero me puedo concentrar, ¿sí? Claro. O sea, es lo que yo les explico a veces a los pacientes, o sea, cómo yo a lo mejor llevé N cantidad de materias en la escuela, no me gustaban más que 2, pero pasé las materias, ¿sí? Y chicos que tienen estas características les cuesta mucho trabajo realmente concentrarse en realizar las materias o en sacar las materias adelante, ¿sí? O sea, yo creo que esa es una de las características. 2, efectivamente la cuestión de la concentración. Y aquí se vuelve muy selectiva, ¿no? Si es algo que a mí me interesa y me gusta, me voy a clavar y lo voy a hacer súper bien, pero si no me interesa, no voy a hacer caso, ¿no? Lo voy a abortar. O sea, exactamente. También tienen algo, ¿no? No planean ellos. Ellos no planean, ellos buscan lo fácil, lo rápido, lo atractivo. Por lo mismo, porque están pensando en tantas cosas a la vez, por eso no les ayuda a terminar las cosas. Ejemplo, una carrera, muchas veces son los que se atoran en la preparatoria y con muchísimos problemas pueden lograr la universidad. Y más si no están siendo atendidos, y es donde los papás tienen que poner ojito a todo esto. Tú decías algo, ¿no? Y la verdad, pues qué padre que te ha tocado ese tipo de escuelas, pero nuevamente, ¿no? Esto nos afecta mucho a la clase social más vulnerable, a la clase social que no tiene economía. Yo recuerdo, Gil, pues estando en la política nos toca visitar muchos lugares muy vulnerables y con trabajos tienen agua, o sea, tenían que llevar su cubetita. Si querían entrar los niños al baño, llegaban con la mochila y con la cubeta con agua. Entonces, psicóloga, ni pensar. Esta gente todavía está más marginada y más vulnerable para que puedan detectar algo así. Entonces, creo que les falta mucho en el sector escolar el que puedan atender estos casos, y no pasa de que ahí por eso mismo es de donde vienen más chicos con problemas de adicciones, y lo que siempre platicamos aquí, Gil, que se involucran, son ahora sí que las presas fáciles para el crimen organizado, porque no estudiaron, y además de que ellos les atrae todo eso, ¿no? Por la adrenalina que traen. Entonces también son presas fáciles. Y bueno, pues va muy de la mano esto con el trastorno espectro autista, ¿no? Sin embargo, es diferente. ¿Qué me dices, Gil? Híjole, pues ahí sí, la experta me gustaría que entrara primero al tema, porque creo que es un tema que también no hemos comprendido como sociedad totalmente, ¿no? Me parece que es un tema muy técnico. Nos hemos llevado por películas. Sí, básicamente, y sobre todo por algunas conductas que también ponemos etiquetas, pero luego nos gusta mucho poner etiquetas sin tener realmente la conciencia de cuándo efectivamente se tiene ese trastorno y cuándo no, porque además hay otros trastornos que tienen características similares, ¿no? Entonces sí, a lo mejor nos podría, maestra, comentar algo al respecto. Claro, el trastorno del espectro autista,
Cuando yo entrego un reporte y cuando me envían a un paciente con TDA, en realidad no van tan alejados el trastorno del espectro autista del TDA. ¿Yo qué les explico a los pacientes, ¿no? Tenemos, vamos a decir, tenemos varios diagnósticos, como muy bien lo mencionabas, Gil, que van como a la par, ¿no? Unos de ellos son el TDA y el otro de ellos es el trastorno del espectro autista, ¿no? Creo que cuando pensamos en el espectro autista tenemos N cantidad de ideas acerca de lo que es el espectro autista, ¿no? Por ejemplo, si yo te preguntara, Gil, para ti, ¿qué es alguien que tiene trastorno del espectro autista? ¿Qué me dirías tú? Pues yo me quedaría con que es alguien que es muy aislado y que se concentra de más, como que pareciera que estuviera todo el tiempo fuera de la realidad. Creo que es una de las características que a mí me parece más evidentes. Ok, ¿y para ti, Yo no Luz? sé si sea mito o realidad, pero normalmente dicen que no te ven a los ojos, comentan que no te ven a los ojos. Otra de las cosas también que se dice, no dejan que los toques. Les digo por algunas películas y sí conozco a algunas personas también. Ok, pues no hay respuestas ni buenas ni malas en eso que ustedes me están diciendo, ¿no? Yo creo que también, pues en la audiencia, pues algunos han de identificar algunas características, ¿no? Precisamente hoy en la mañana entregaba un reporte y le preguntaba a una mamá, y le hacía esta pregunta: ¿para usted qué es alguien que tiene espectro autista? Porque cuando escuchan la palabra se me espantan, ¿no? Sí. Y entonces ella me decía, bueno, pues es una persona, como muy bien lo mencionabas, que no te contacta, que no te ve a los ojos, que está totalmente aislado, que no habla, ¿sí? Y que en muchas ocasiones les llamamos nosotros baja funcionalidad, es decir, pueden llegar a tener incluso retardo intelectual, ¿ok? O lo que le llaman o le llamaban retraso mental, ¿no? Y lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Porque, bueno, siempre, y Luz no me va a dejar mentir, siempre cuestionamos qué es lo normal y qué es lo no normal, ¿no? Claro. Pero bueno, básicamente, y esto es bien importante que ustedes lo identifiquen, ¿por qué? Porque anteriormente había un diagnóstico que se llamaba Asperger. Yo no sé si ustedes lo ubican. Ok. El Asperger eran aquellas personas o aquellos pacientes o chicos que identificábamos que tenían dificultades, uno, en la socialización, como muy bien lo mencionas, pero eran personas que pueden salir, hacer su vida, estudiar. Es más, tengo una paciente que yo siempre hablo de ella y ella me dio autorización de que yo pueda platicar acerca de su caso un poco, y ella tiene un nivel de doctorado, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando tú escuchas la palabra autismo, no imaginas que es una persona que realmente puede desenvolverse académicamente hablando, socialmente hablando, laboralmente hablando, ¿ok? Claro. Estos chicos que tienen o que diagnosticábamos anteriormente con Asperger, son chavos que tienen la posibilidad de socializar, pero a su manera, ¿no? Que pueden hablar o pueden tocar, pero con unos sí, pero con otros no, ¿sí? Y entonces a estos chavos que lo único que les costaba trabajo era la cuestión de la socialización, que tienen conductas o que tienen pensamientos muy obsesivos, ¿sí? Y que se superclavan en un tema, que ahí es donde está la delgada línea entre el TDA y el Asperger, ¿sí? Porque tú decías hace rato, bueno, es que el TDA le gusta mucho un tema y entonces siempre lo vemos distraído pensando en ese tema, ¿no? Ahí es donde se nos puede confundir mucho el diagnóstico entre uno u otro trastorno, ¿ok? Estos chavos que tienen una alta funcionalidad, o estos pacientes o adultos incluso, antes los llamábamos Aspergers, ¿sí? Como comparten estas características de la socialización con esto que pensamos del espectro autista, lo que hicieron clínicamente hablando, dijeron: Asperger se va, ya no vamos a usar ese término. Ahora vamos a meter a estos chicos que tienen estas características dentro de este cajón más grandote llamado trastorno del espectro autista, y lo vamos a dividir en niveles de funcionalidad. Estos que antes llamábamos Aspergers, ahora están en la parte más alta, vamos a decir, en la funcionalidad,
y los llamamos actualmente trastorno del espectro autista sin déficit intelectual acompañante, ¿ok? Los que mencionábamos, que se mueven sobre sí mismos, que no contactan, que no te hablan, cuando necesitan algo se acercan a ti y te piden, y cuando tú se los das, automáticamente desapareces. Esos son los que llamamos trastorno del espectro autista de baja funcionalidad o incluso algunos con déficit intelectual acompañante, ¿ok? Es bien importante que tengamos en cuenta esto, y cuando yo hablaba hace rato, cuando decía es que la psiquiatra o los psiquiatras canalizan a los pacientes que tienen rasgos de déficit de atención a que los evaluemos neuropsicológicamente hablando, es porque la ansiedad y la depresión en chavos, incluso con Asperger, que también lo llegan a presentar, es muy diferente, ¿sí? Yo le preguntaba, por ejemplo, a esta paciente que les comentaba, con una alta escolaridad, con un doctorado. A mí, yo cuando platicaba con ella, yo le decía, es que a mí me sorprendes, ¿no? O sea, ¿cómo fuiste capaz de usar eso que muchos podríamos pensar que son cosas negativas, como el clavarse mucho en un tema, y esa capacidad para enfocarse muchísimo en algo que a ella le gustaba, la llevó a estudiar el postdoctorado? ¿Sí? Entonces yo dije, wow, o sea, para mí es como, al final de cuentas, cuando tú hablas con chicos que son diagnosticados con este trastorno del espectro autista con alta funcionalidad, lo que antes llamábamos Asperger, ellos te dicen, pues la verdad es que sí, voy, platico, hablo con la gente, pero mi batería social se acaba rápido. Y yo, después de un rato, esta chica me decía, aparte daba clases, y entonces ella decía, yo después de dar clases, 2 horas de clases con mis estudiantes, yo me tengo que ir a mi casa con mis gatos. Ya, se acabó mi batería social, ¿sí? Entonces, creo que es bien importante, y mencionaba hace ratito esta cuestión de la ansiedad y la depresión, y regreso a eso, y este es un ejemplo que cuando ella me lo platicó, que fue algo que a ella le desató la ansiedad, a mí me quedó súper claro. Yo dije, yo no lo hubiera podido explicar de la manera en la que ella me lo pudo explicar. Claro. Y ella me decía, y pongo este ejemplo, ella hace un viaje, ella tenía en ese viaje programado, iba a llegar a un lugar determinado, porque así decía el itinerario, y entonces resulta que por X situación, cuando llegan a ese lugar, el autobús se da la vuelta en una glorieta y la deja en la calle de enfrente, ¿sí? Y entonces cuando ella se baja o la bajan en esa calle, ella empieza a angustiarse y entra en un ataque de pánico y se siente totalmente perdida en el lugar en donde estaba. Y entonces lo único que hace es que le habla a su novio, el novio le dice, a ver, mándame tu ubicación, y le da un GPS, y ya, bueno, ya le explica por dónde, para que entonces ella pueda regresar a su hotel. Quizás muchos de nosotros pensaríamos, ay, pero pues si la dejó en la calle de enfrente, pues que se cruce la calle y listo. Claro. Llega al punto donde ella quería llegar o esperaba llegar, y entonces puede realmente irse hacia donde ella tenía planeado hacerlo, ¿no? Sin embargo, eso fue un factor que detonó su ansiedad. Por eso cuando llegan los chicos que vemos o que presumimos que tienen estas características de déficit de atención o de trastorno del espectro autista, la primera pregunta que yo le hago siempre es, ¿y qué detona tu ansiedad? ¿Sí? Ok. Y eso nos va dando idea de ante qué posiblemente podemos estar. Y la ansiedad en chavos o en personas que tienen trastorno del espectro autista y que tienen estas altas funcionalidades, que son los que se confunden muy fácilmente con otros diagnósticos, como muy bien lo mencionabas, Gil, ahí nos van dando mucha pauta, ¿no? Porque, por ejemplo, otro paciente me decía, mira, a mí me genera ansiedad que yo llegue a mi cama y que en la cobija o en la colcha esté una rayita, ¿no? La cobija o la colcha tiene que estar muy aplanadita. Si no, yo no me puedo acostar. Y si no, no duermo. Por 2. ¿Sí? Bueno, te espera mañana a las 5 de la tarde. O sea, ojo, esto es bien importante, y qué bueno que lo sacas un poco como a colación, Gil, porque
O sea, ojo, podemos tener muchas características, o sea, podemos tener a lo mejor ciertos rasgos que nos hacen tener conductas, y voy a poner este nombre y lo voy a poner entre comillas, obsesivas, pero no necesariamente tenemos un trastorno. Claro. ¿Sí? O sea, yo tenía una amiga, perdón que te interrumpa, tenía una amiga que los colores tenían que ir formaditos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta en la ropa íntima, porque los choninos, los blancos en un lado, los, no sé, color huesito en otro, los negros. Y yo decía, es por orden nada más. Pero en una ocasión, pues estábamos en la misma habitación, me había invitado a su casa y por lo que tú quieras le ayudé a doblar su ropa, y cuando puse un chorino acá, se espantó, pero se espantó. ¿Qué haces? Yo dije, ay, o sea, yo primero pensé que lo hacía por orden, como disciplina, pero cuando vi que fue como un espanto así, dije, no, está traumada, fue lo que pensé, ¿no? En el momento estaba yo bien chava y dije, esta está traumada, pero lo vas entendiendo ya con el tiempo, y te subías a su carro y todo estaba por orden, la caja chiquita, la mediana, la grande, y te das cuenta de esos cambios que a veces no entendemos. Ella no sabía que tenía el trastorno, simplemente decía que era demasiado ordenada. Trabajábamos en la misma oficina y no, hombre, las hojas tenían que estar súper alineadas. El cesto de basura no podía estar poquito chueco, tenía que estar en su lugar. Entonces, obviamente, pues no, en ese entonces yo ni por aquí, ¿no? Pero siempre se me quedó muy en la mente esta chica, porque no podía, la pluma no la podía tener chueca, tenía que estar alineada. Y bueno, son parte de, no socializaba. Yo era su única amiga, la única que platicaba, entonces a veces estás con alguien con este trastorno y ni ellos lo saben. Sí, esta parte de ser así, esto que le llaman perfeccionista, ¿tiene que ver con un poco con esto o simplemente es más bien un trastorno obsesivo? Creo que le llaman obsesivo compulsivo, ¿no? Pues yo tengo mucho de eso, la verdad. Bueno, aquí ya al final vamos a acabar en una consulta, pero yo realmente tengo mucho de esto porque a mí me gusta mucho, mucho el orden, y sobre todo, incluso me agrada llegar a un lugar donde está todo en orden, y yo a veces llego a donde está un cuadro mal puesto y lo corrijo, etcétera. Pero también esto fui sobre todo cuando estuve soltero, que viví solo. Yo tenía impecable así. ¿Y cuando te casas, chico? Y cuando me casé, ese fue el problema, sobre todo cuando vinieron mis hijos, porque todavía con mi esposa, pues yo me encargaba de preparar y arreglar todo. Pero cuando vienen los hijos, me empiezan a mover todo. Y entonces empecé yo como a dejar, pues finalmente en la dinámica familiar, no que se me haya quitado, porque yo sigo haciéndolo en mi vida muy personal, pero con ellos, pues en la casa finalmente hay a veces un desorden, pero no me da tampoco como esa frustración. Y ¿no? a mí sí. Fíjate que a mí sí, y bueno, yo siempre me he dado cuenta que soy obsesiva compulsiva. Mis hijos te lo pueden decir. No puedo ver la casa en desorden, no la puedo ver. Yo limpiaba los vidrios hasta 3 veces al día. Mejor me puse a trabajar porque dije, yo voy a acabar con la casa. Mejor, y en donde, exacto, y en donde yo entro con todo. O sea, el trabajo que entro con todo, y no quiero descansar, o sea, no quiero parar. Entonces, si estaba de ama de casa, pues era la ama de casa perfecta, tenía todo en orden. Los muchachos no podían agarrar sus juguetes, imagínate. O si van a agarrar solamente los de este costal, un costal verde grande. Pero los que están ahí no. Apenas a mi nieta le compró mi hijo un Toy Story porque le gusta Woody. Lo trae ya bien feo y apenas no lleva ni un mes. Y me dice, ¿qué te le quedas viendo? No. ¿Tú no nos hubieras dejado jugar con él? No. Y le digo, yo tampoco te hubiera dejado tener así la casa, los juguetes por todos lados en la casa. ¿Por qué crees que lo hago? Porque tú me traumaste. Todo tenía que estar correcto. Sí, no podía haber un traste sucio. O sea, estabas acabando de comer y ya. Lavaba y ya estaba planchando. O sea, exageradamente. Pero me he dado cuenta que soy obsesiva más bien, porque en el trabajo soy igual. No dicen los muchachos, le queremos dar una clonazepam para que no se pare. Pero sí es esa obsesión compulsiva, ¿no? Porque otros rasgos de los que se mencionan, pues no. Ansiosa sí soy.
Tengo Sí, mucha yo creo ansiedad. que esto es, por eso es importante, ¿no? Y insisto en esta parte diagnóstica, ¿no? Porque pues muchos podemos tener como ciertas características de cosas, ¿no? O ser obsesivos en ciertas cosas, pero en otras a lo mejor somos mucho más relajados. Pero ¿qué sí ocurre en el espectro autista? O sea, realmente es desbordante, ¿sí? Claro. A lo mejor tú comentas, Gil, bueno, pues yo he aprendido, ni modo, ¿no? Ya me ha tocado, los niños dejan cosas tiradas. Pero una persona con el trastorno Exacto, no. una persona No. con el No trastorno lo del espectro tolera. autista es como realmente lo desencajas, ¿sí? Y también otra característica que creo que esa es la más importante, y hablando un poco de esto que tú mencionabas hace rato, el desarrollo de nuestro cerebro, es en el trastorno del espectro autista, por eso hablamos de la cuestión de la socialización, ocurre algo que le llamamos nosotros, hay una dificultad en la mentalización. ¿Qué es la mentalización? Pues es esa capacidad cognitiva que tenemos para leer a los otros, para leer los entornos sociales en donde estamos, ¿sí? Es para poder ver a Luz y entonces detectar que Luz me está siguiendo en la conversación, o que Luz tiene cara de que está diciendo esta, ¿no? O que Luz algo le duele porque veo en su rostro que refleja una molestia o enojo o yo qué sé. Y esa capacidad que tenemos para poder leer a los demás, esa es la mentalización. Y curiosamente, en chavos con trastorno del espectro autista, eso les cuesta mucho trabajo. Por eso ellos tienen dificultades de socialización. Porque en realidad dicen chistes y ellos no lo entendieron. O sea, o lo entendieron muy literal, ¿no? O sea, recuerdo mucho que en alguna ocasión en mi Facebook subí un chiste que a mí, Dulce, me genera mucha gracia. Quizás ustedes lo escuchan y dicen, ay, ¿qué onda con tu chiste, Dulce, no? Pero era un chiste que decía algo así como que si usted me ve dando clases, se enamora, ¿no? Y entonces yo claro que lo subí, yo dije, claro, si alguien me ve dando clases se va a enamorar de mí, ¿no? Por la forma en la que hablo, ¿no? O sea, todo eso que va implícito en esa frase, ¿no? Y recuerdo mucho que esta chica que tiene trastorno del espectro autista me dice, o sea, ¿cómo se van a enamorar de ti porque das clases, Dulce? Olvídalo. Y yo Muy dije, literal. efectivamente, Sí, ¿no? sí. La lectura de las cosas son muy literales, ¿no? O recuerdo mucho un chico que llegó su mamá, entonces él se esconde para espantarla, aparece su mamá y entonces él la espanta y la mamá como expresión dice, me vas a matar de un susto, ¿no? Y entonces el chico dice, no mami, por favor no te mueras. Sí, claro. O sea, realmente Claro. hay una angustia en cómo interpretan o leen las cosas, que como tú muy bien lo mencionas, Gil, es muy literal. Y claro que esa dificultad para leer los entornos sociales, eso es lo que hace que ellos tengan dificultades de socialización. Y la insensibilidad del dolor, ¿no? Yo recuerdo que este chico que te digo que conocí, pues lo cuidaban sobre todo del fuego, porque él sí llegaba a meter las manos a la estufa, o sea, sin miedo, o sea, de hecho tenía quemaditos los dedos, entonces yo vi porque la señora tenía como con cintas la estufa y le dije, ay, ¿qué pasa? Es que él no le tiene miedo al fuego, ¿no? Él no mide, ¿no? Los peligros, aventársele a un carro, cosas así, o sea, sí es muy fuerte Sí. y debemos de estar muy al pendientes y yo creo que principalmente para ti está siendo muy interesante esta charla, pero si tienes alguna pregunta la puedes hacer, la puedes comentar, nosotros estaremos muy al pendiente, pero sobre todo el diagnosticarte. Yo sí me diagnostiqué, yo dando precisamente consulta a una persona compulsiva, dije, ojo, eres tú, ¿no? Y ya después fui con mi psicóloga, porque obviamente tenemos que ir, y ya me diagnosticó, pero mucha gente lo deja al que, ay, pues soy muy trabajadora, soy muy limpia, y hasta ahí, ¿no? Pero sí requieres de un tratamiento, de una orientación, de dirección. Algo que yo tenía, ahorita que los veo de negro, yo me vestía de negro todos los días. Y yo veía un vestido hermoso en rojo y entraba a la tienda y era, lo quiero negro. Y hasta que un día me dicen mis hermanas,
oye, tú para los velorios tienes ropa, pero bastante. Entonces lo tuve que trabajar también. Y lo primero fue cuando me dice, cambia de ropa. Ah, pues cambia al blanco, ¿verdad? Lo más fácil. Y me dijo, no, a todos los colores. Ya ahorita, gracias a Dios, también lo trabajé y todo, pero era depresión. Una depresión muy marcada. Entonces creo que debemos de observarnos a nosotros mismos, no tener miedo, si tenemos, porque también esa es otra, la negación, ¿no? También yo conocí a una persona que, no, ¿cómo crees que mi hijo es autista? No, eso no, está mal, estás tú loca y te dejan hasta de hablar, ¿no? No hay que negarlos, es como negar también a un adicto, es lo más difícil, pero no lo puedes negar, tienes que trabajarlo para apoyarlo a temprana edad, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, es no dejarlos. Claro. Yo por ahí también escuché una teoría, no sé hasta dónde, y digo, y lo entiendo que esto se puede tratar, decía esta teoría, que no era tanto como una parte de trastorno, todo esto como trastornos, por una deficiencia, digamos, genética, sino más bien él hablaba de una neurodivergencia. O sea, él decía, a ver, independientemente de lo que lo haya originado, ¿cómo saber si, digamos, alguien que tiene un trastorno del espectro autista o un TDA es malo o no, o sea, es anormal de lo normal? Porque, bueno, lo normal sería que no tuviera el trastorno, pero, decía él, es que simplemente son diferentes o son divergentes a los que nos podemos clasificar como normales, es decir, y a mí me quedó mucho como esta idea de hasta dónde alguien que podemos decir, entre comillas, que es normal, es solamente a lo que nosotros creemos, o sea, a una forma de pensamiento, y a lo mejor hay otro lugar donde no lo pueden considerar así. Entonces, dentro de todo esto, quizás es porque decían en esta teoría, teníamos diferentes capacidades para diferentes cosas, para diferentes habilidades, algunos de concentración, algunos no de concentración, pero sí para alguna otra habilidad, como para aquel que como en el caso de este ejemplo que nos daba maestra, de alguien que aprovechando este espectro hizo un doctorado. Yo creo que, bueno, cuando se habla de las neurodivergencias, y aquí quiero retomar un poco lo que mencionabas, Luz, de la cuestión, por ejemplo, de la tolerancia al dolor, ¿no? En realidad, llámese trastorno del espectro autista, llámese trastorno por déficit de atención, estos entran dentro de lo que se llaman neurodivergencias, ¿ok? Y también, ojo, la cuestión, por ejemplo, de la hipersensibilidad, que es otro rasgo u otra característica que nosotros preguntamos mucho cuando hacemos estos diagnósticos o las historias clínicas, hay o puede existir hipersensibilidad a las texturas, ¿no? O sea, hay chicos que no toleran cierto tipo de ropa dura, o recuerdo mucho un chavo que me decía, a mí siempre me vas a ver de una playera blanca y un pants negro. ¿Por qué? Pues porque son de algodón, porque son suavecitos, porque es con lo que yo me siento a gusto, ¿no? Entonces, hay hipersensibilidades sensoriales, pueden ser al tacto o la ropa como tal, el típico niño que no tolera los pantalones de mezclilla, ¿ok? Que dicen las mamás, híjole, para que le ponga una camisa y que vayamos a misa los domingos, no te cuento, porque no se la va a poner, ¿no? O está que le pica, que no tiene nada que ver que cuando éramos niños nos ponían unos vestidos, no sé en tu caso, Luz, pero que tenían como unas crinolinas que picaban horrible, ¿verdad? Sí, eso ya son otros temas, pero aquí es una cuestión de hipersensibilidad, ¿no? Hay hipersensibilidad auditiva, es decir, pasó o tronaron cohetes, o está como que hay el ruido de la licuadora, y eso genera mucha hipersensibilidad. O sea, recuerdo mucho una chava ya en la universidad que la diagnosticamos con TEA, que es trastorno del espectro autista, y ella decía, mira, y ella vivía sola, ¿no? Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo le haces, no? Para cocinar. Y decía, es que la licuadora está en un lugar cerca de la pared. Entonces, lo que yo hago es que tengo que pegarme a la pared y entonces prendo la licuadora, y cuando la licuadora hace ese sonido que para mí es como una vibración, la pared sostiene y yo evito sentir eso. Entonces, esa es otra característica y ojo,
Antes creíamos que solamente eran rasgos que estaban relacionados con el trastorno del espectro autista y no es así. Hemos encontrado que estos chicos que entran dentro de esto, que le llaman neurodivergencia, como tú lo mencionas, pueden llegar a tener también estas características. Es decir, podemos encontrar chavos o personas o adultos con diagnóstico de TDA que efectivamente también tienen hipersensibilidades. O podemos encontrar chicos que desde la infancia a algunos los diagnosticamos con TDA y cuando llega la adultez nos damos cuenta que no era TDA, que era trastorno del espectro autista. ¿Ok? Como esta chava que les platicaba, ella es una chica que ya tenía con niveles de postdoctorados, ¿no? Ya había pasado por muchos psicólogos, ya había pasado por muchos psiquiatras, de hecho estaba con un psiquiatra en tratamiento por ansiedad y nada más no mejoraba la ansiedad. Y cuando realmente yo me siento con ella y le empiezo a hacer estas preguntas, bueno, ¿qué dispara tu ansiedad? Y cuando me cuenta este evento del autobús o del camión en esta ciudad que fue a conocer, o sea, y cuando por fin le podemos decir, y que va un poco en función a lo que tú decías, Luz, cuando por fin le podemos poner el nombre y decirle, tiene trastorno del espectro autista, o sea, la verdad es que no saben cómo nos lo agradecen, ¿sí? Claro. Porque la misma chica dijo, ¿sabes qué? Por fin tiene un sentido todo lo que me ocurre, claro, y que ni yo misma podía entender, claro, por qué era así, ¿ok? Y la familia dicen, entonces ya entendimos, ¿no? Recuerdo mucho una mamá que decía, no, pero es que ya socializa más, ¿no? Y dice la chava, no. Y le dice la mamá, pero fuimos a la fiesta de la abuelita y entonces ella bajó y convivió con los abuelitos y convivió con los abuelitos y los primos y los invitados. Y ella dice, sí, porque me obligaste. Y yo, ¿y esto por qué lo menciono? Porque no es otra cosa más que una invitación a escuchemos, claro, escuchen a sus hijos, escuchen a las personas con las que están conviviendo cotidianamente, llámense sus amigos, llámese su familia, llámese su pareja, su esposo, quien sea, ¿no? Escúchenlos. Creo que a veces no estamos acostumbrados a realmente escuchar. Así es. Y ellos, y no solamente hablo de los chavos con déficit de atención o con características de espectro autista, en general creo que los seres humanos a veces somos capaces de poder comunicarnos aún cuando no hablemos o no digamos las cosas, ¿no? Claro. Entonces creo que es una invitación a que nos escuchemos, hablando de esta cuestión de la mentalización que sí ocurre en el trastorno del espectro autista, que en ellos falla por esto que explicábamos y que sí tiene que ver con una cuestión de cómo se desarrolló ese cerebro y que a lo mejor si lo meto un resonador no va a salir, pero funcionalmente hablando podemos ver que ese desarrollo del pensamiento tiene esas deficiencias y así es como hacemos los diagnósticos diferenciales. No es porque la maestra nos dijo que tenía tales conductas, claro, o porque la mamá nos comentó que le pasaba tal cosa al niño o que el adulto, ¿no? O sea, yo la verdad es que cada vez me sorprendo y por decirles algo, hace poco atendí a una persona adulta mayor que empezó con cambios en la memoria y curiosamente su familia se empieza a inquietar porque dice es que se desorientó en el centro y cuando yo le pregunto, oiga, ¿pero qué le generó la desorientación? Y dice, es que yo me desorienté porque yo intenté buscar un taxi por una aplicación y la aplicación no me la daba y entonces no se desorientó. Descubrimos que no se desorientó. En realidad lo que pasó con este señor es que él se empezó a angustiar demasiado, entra en este estado de ansiedad y entonces parece que está perdido. ¿Sí? Y eso, él a sus 76 años de edad, si mal no lo recuerdo, descubrió que tenía trastorno del espectro autista. Wow. ¿Ok? Oh, qué sufrimiento. Escuchemos. Sí. Pues bueno, estamos casi a punto de terminar, pero hay una preguntita que por ahí me hicieron. ¿Las vacunas pueden provocar el autismo? Porque ese es un mito. Y la persona que me lo pregunta dice que ya le preguntó al psicólogo y le dijo que sí. ¿A cuál? ¿A cuál fue? Yo voy a dar mi punto de vista a la persona que tiene esta inquietud, ¿no? O sea, digo, ¿a qué vacunas se refieren, no? Porque muchos pueden creer que las vacunas que nos pusieron en la infancia
el sarampión, O etcétera, las del etcétera. COVID, ¿no? O las del COVID, que no, que es la que ha generado como más polémica, Sí. ¿no? Finalmente. Yo creo que, bueno, científicamente hablando, ¿no? Como yo les digo a mis pacientes, yo soy la parte más rígida de la psicología y yo no voy a hablar de algo que no podemos ver o que no podemos realmente comprobar, ¿no? O sea, creo que es muy poco el tiempo para decir si hubo o no hubo un efecto por las vacunas del COVID, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos agarró de bajada, porque en realidad las vacunas fueron como en ese momento la alternativa para poder salir de la situación en la que estábamos, ¿no? Y poder reactivarnos socialmente, económicamente y todo lo demás. Pero yo lo que sé, hasta donde sé, mucho antes de las vacunas, es no generan este tipo de trastornos. ¿Por qué? Pues porque igual que el TDA tiene un componente genético y explicando, hay algo que escuché en un neuropsiquiatra y él decía, si nosotros nos vamos hacia atrás y vemos que tenemos un antecedente de una abuelita, de una bisabuela que tuvo a lo mejor depresión, si nosotros vemos las generaciones después, podemos nosotros, a lo mejor yo, tener un trastorno, llámese un trastorno por déficit de atención, que nadie en mi familia tuvo y de pronto decimos, ¿pero por qué? ¿De dónde salió? Bueno, genéticamente hablando, el hecho de que hayamos tenido un antecedente de alguien con depresión, eso nos genera una predisposición a tener una enfermedad mental. O sea, ojo, depresión, ansiedad, TDA, TEA, que es trastorno del espectro autista, etcétera, 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 tiene que ver con enfermedades mentales. Entonces, para mí, no tiene nada que ver. Muy bien. Bueno, Gil, para cerrar, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? Sí, qué interesante ha sido todo esto. Yo creo que los amigos que nos ven van a estar muy interesados. Seguramente habrá muchas preguntas. Quizás para seguir cerrando o para cerrar, estuve también revisando sobre el tratamiento. El tratamiento tendrá que ser necesariamente a través de algún medicamento, a través de alguna terapia, o bien tiene mucho que ver también todo el entorno, que la familia pudiera apoyar, que el entorno social también se rodeara de un entorno social que favoreciera. O sea, ¿es posible que sin medicamento se pueda tratar o necesariamente tenemos que ir a un tratamiento? Bueno, esto depende mucho del caso y de la severidad, ¿no? O sea, yo siempre sé que muchos le tenemos miedo, como decías hace rato, Luz, a visitar a un psiquiatra o visitar a un neuropsiquiatra o visitar a un psiquiatra o un psicólogo o etcétera, etcétera. Pero sí hay casos en los que la verdad se requiere la parte farmacológica, ¿no? O sea, yo a veces les digo a los pacientes o a los papás de mis pacientes, yo hago la sugerencia de la parte del seguimiento farmacológico, yo no lo doy porque no tengo la facultad de poder dar un fármaco o un medicamento para cuestiones atencionales o de impulsividad, pero sí hay casos en los que sí se recomienda. O sea, imagínate tener un chico que, como decía Luz hace rato, sale corriendo, no se fija si viene un carro o no viene un carro, o de pronto tú te descuidas y ya está caminando por la orilla de la cornisa de tu techo, el tercer piso. O sea, son situaciones que los ponen en riesgo y en esos casos sí se recomienda la parte farmacológica. ¿Qué hace el medicamento? Diría un amigo neuropediatra, pues ayuda a madurar la corteza cerebral, ¿ok? Pero siempre y cuando sea recomendado y sea dado por un especialista en el área, ¿ok? Y con un diagnóstico preciso, ¿sí? No todo lo que se mueve realmente tiene TDA, ¿no? Como a veces yo les digo, no todo lo que está inquieto ya tiene déficit de atención con hiperactividad. No, tenemos que indagar correctamente qué. Y la otra es la parte terapéutica. Siempre le apostamos a la parte terapéutica. La parte farmacológica no puede ir solita si no va acompañada con una serie de estrategias que les permitan a los pacientes poder aprender a desarrollar esas habilidades, ¿ok? Entonces, ojo, yo aquí es donde hago las recomendaciones. Sé que en la psicología hay muchos terapeutas, muchas corrientes, muchas perspectivas, pero yo siempre hago hincapié, terapias cognitivo-conductuales son las que se recomiendan
para ambos, tanto para TDA como para TEA o trastorno del espectro autista, ¿ok? Yo les digo, no lo vaya a llevar a constelar, no lo vaya a llevar a que le hagan regresiones y que lo junten con su cuerpo, ¿no? O yo que sé, o con el chamán, ¿no? Porque, bueno, hay tantas cosas. Sí, sí, sí. Porque en realidad no va a funcionar, ¿no? Y me gustaría cerrar un poco con esto que estás comentando, con esta idea que a mí me parece súper importante y que yo trato de recalcarla mucho con mis pacientes, Gil y Luz, es el diagnóstico solamente nos ayuda a saber dónde estamos parados. Un diagnóstico no es algo que etiqueta a alguien. Un diagnóstico es algo que nos ayuda a saber hacia dónde podemos caminar, qué requiere ese paciente, qué tipo de intervenciones o de tratamientos necesita y sobre todo siempre es como lo queremos ver, ¿no? O sea, como ese típico frase que dice, ¿no quieres ver el vaso medio lleno o medio vacío? Es, tú puedes ver estas características, tanto de un déficit de atención o un espectro autista, como algo que fue como algo malo que te pudo haber ocurrido, o por qué a mí me tocó un hijo con estas características, o a mí me tocó tener estas características, o lo puedes ver como algo que es un área de oportunidad, como esta chava que yo siempre la voy a poner de ejemplo, y me encanta algo que un chico con trastorno del espectro autista me dijo, y él me hablaba de algo y decía, es que yo tengo una peculiaridad, y efectivamente, ellos ven la vida de una forma diferente a nosotros, qué es lo normal, qué no lo es. No lo tenemos dicho, nadie, ¿verdad? Pero creo que la funcionalidad es la clave. No lo lleves, lo acaba de decir la neuropsicóloga, no empieces con cosas que no son. La verdad es que los adivinos, todo eso no va a ser la salida. Debemos de aterrizar y de poner los pies bien en la tierra y decir, yo veo estos problemas y requiero ayuda. Psiquiatra, neurólogo, psicóloga, neuropsicóloga, serían las partes donde te tendrías que acercar si ves que tu hijo o tu hija tiene este problema, o tú misma, porque no hay edades para que te des cuenta, lo acaba de mencionar, a cualquier edad puedes descubrir apenas que tienes alguno de estos trastornos y pide ayuda. Pues te agradecemos muchísimo, amiga, por habernos acompañado. Esperamos en otro podcast muy pronto, yo creo, fue muy interesante esto. No sé si quieras decir tus redes sociales. Claro que sí. Bueno, a mí me encuentran, la verdad es que no manejo mucho redes sociales, ¿verdad? Todavía me hace falta dar ese salto, pero ustedes me pueden encontrar como Dulce Rosiles y bueno, yo soy neuropsicóloga, como les mencionaba, y estoy en el Hospital Ángeles, en el consultorio A606. Ahí estoy para servirles. Perfecto. ¿Tus redes sociales, Gil? Bueno, me pueden buscar en Facebook, Gilberto Pizarro, igual en Instagram, y bueno, pues aquí con podcast contigo, ¿no? Muy bien, bueno, pues en mis redes sociales aparezco como Luz Contigo, me pueden buscar en Instagram, en X, y bueno, obviamente en YouTube, y ya también como podcast contigo. Contigo.